Hola. Entre la gente que no tiene estudios en psicología, psiquiatría o trastornos mentales en general, hay como ciertos trastornos que sí que son muy conocidos, como pueden ser la depresión o la ansiedad, entre muchos otros. Trastornos que son casi cultura general y que todo el mundo conoce y se hace una idea más o menos de en qué consisten. Pero hay uno que, a pesar de que es mucho más común que otros bastante más conocidos, la gente no tiene ni idea de lo que es. Y es que además tampoco se habla en ninguna parte prácticamente de él. Estoy hablando, efectivamente, si has leído el título, del trastorno límite de la personalidad o borderline. Es un trastorno que, a pesar de, según el DSM-5, tener una prevalencia del 1,6%, de entre el 1,6% y el 5,9%, nadie lo conoce, ¿vale? Y me parece una locura porque realmente en este edificio en el que yo vivo, más o menos habrá 100 personas, a lo mejor, ¿vale? De esas 100 personas, mínimo una más un 0,6, que sería como pues media persona y una pierna o algo así. Pero vamos, un 1,6 persona de este edificio padece por estadística esta enfermedad, ¿vale? El trastorno límite de la personalidad está aquí, por estadística tiene que haber uno, y aún así nadie sabe nada de él. Además es como muy llamativo que, a pesar de estar considerada como una de los trastornos de la personalidad más graves y con mayor riesgo para la persona que lo padece, tampoco es que se hable tanto de él, ¿no? Es como muy llamativo. De hecho, si sales a la calle y le preguntas a alguien en qué consiste el trastorno límite de la personalidad, te va a mirar raro, porque probablemente no sepa ni lo que es, y si sabe lo que es, lo sabe por una peli o algo así, pero no tiene una idea clara de en qué consiste, simplemente ha escuchado el nombre de borderline o algo así. Pero no te preocupes, porque tú no eres una persona cualquiera de la calle, tú eres alguien que está viendo a Psicólogo Explica Psicocosas, y para eso tu psicólogo de confianza te va a explicar en qué consiste el TLP, cuáles son sus causas y algunos de sus tratamientos. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por una intolerancia muy grande al abandono, ¿vale? Pero muy extremo. Son personas que no pueden soportar la idea de que les abandonen. Y esta idea en ocasiones puede ser real, puede que haya un miedo real de que les abandonen porque alguien va a irse, pero otras muchas veces, ni siquiera existe este riesgo de abandono. Este sentimiento de abandono se puede disparar en cualquier momento por situaciones triviales, como por ejemplo pues que tu amigo o tu amiga te diga que no puede quedar hoy, ¿vale? O que va a llegar un poquito tarde. En ese momento la persona con TLP empieza a tener pensamientos irracionales del tipo: esta persona ya no me quiere, esta persona me va a abandonar, no soy lo suficientemente bueno para esta persona, etc. Estamos hablando de sentimientos de ira y de miedo extremadamente desproporcionados cuando esto sucede. Además, tiende a idealizar muchísimo a las personas, las considera como sus cuidadores o cuidadoras, o a sus potenciales parejas, las idealiza hasta el extremo. De hecho, es habitual que al tener una cita o dos, ya esa persona piense que la otra persona es el amor de su vida y que es lo mejor que ha encontrado y que va a encontrar jamás. Pero, igual que puede idealizarla en 0,2 segundos, también puede demonizarla en otros 0,2 segundos y que pase de ser la mejor persona del mundo a ser un monstruo cruel que quiere castigarla cada vez que haga algo malo. Puede empezar a sentir que la otra persona no la valora, que la otra persona prefiere no estar con ella, que prefiere invertir su tiempo en otra cosa y que no es lo suficientemente bueno para ella. Los cambios repentinos en una persona con TLP suelen ser muy habituales a la hora de percibir a las personas. Lo mismo te quiero que te odio, lo mismo me pareces una persona maravillosa que es fantástica conmigo y que siempre me trata bien, a que pasas a ser una persona que no quiere nada conmigo y que me odia y me está haciendo daño cada vez que puede. Es así. Pero la persona que tiene trastorno límite de personalidad no solamente se caracteriza por tener relaciones altamente inestables, ¿vale? No solamente cambia repentinamente en la forma en la que ve a los demás de un momento para otro, también le pasa con su propia autoimagen. De un día para otro puede tener unas metas súper definidas que se ven cambiadas por otras que no tienen nada que ver. Y lo mismo le pasa con todos los proyectos de futuro que tenga, con trabajos, etc. De hecho, esta característica les hace tener una vida laboral muy complicada, porque nunca encuentran un trabajo bueno. De un día para otro quieren cambiarse, acaban dejando un trabajo para coger otro, o acaban dejando un trabajo simplemente porque ya no les llena. Esto hace que su vida se convierta en algo bastante disfuncional, ya que no pueden encontrar una vida estable, al menos a nivel laboral. De hecho, hay veces que incluso se auto-boicotean, ¿vale? Es muy habitual que cuando parece que ya van a conseguir algo grande, como por ejemplo terminar una carrera universitaria, se desmatriculan el último año, ¿vale? De manera que empiezan a
auto boicotearse, y lo mismo ocurre con trabajos, cuando parece que les van a dar un ascenso o parece que lo están haciendo muy bien. Y lo más sangrante de todo, lo más preocupante es con la terapia. Muchas veces cuando ellos detectan, o ellas, que están teniendo progresos en la terapia, deciden dejarla, porque el propio trastorno te lleva a auto boicotearte, de tal manera que no te deja conseguir tus objetivos muchas veces. También se aplica a las relaciones, por ejemplo. A lo mejor ven que una persona es buena con ella o es buena para ella y parece que va a tener una relación duradera con esa persona y decide dejarla por eso, por ese auto boicot, ¿vale? Incluso pueden llegar a tener crisis de identidad sexual y cambiar repentinamente. También es bastante habitual que pasen de ser una víctima necesitada y tener ese rol a todo el contrario, a ser una persona vengativa que va a resarcirse de todo el daño que le ha hecho otra persona o otro grupo de personas. Otra característica bastante común es que las personas con TLP exhiban dos características al menos altamente dañinas para ellas, ¿vale? Con este tipo de características me refiero a, por ejemplo, el juego patológico, gastar dinero de manera irresponsable, atracones de comida, abusos de drogas, relaciones sexuales sin protección o conducción temeraria. Aproximadamente entre un 8 y un 10% de las personas con trastorno límite de personalidad acaban quitándose la vida. Y es muy habitual y se da en casi todos los casos que estas personas se hagan daño a sí mismas y que constantemente amenacen con quitarse la vida. De hecho, esta tendencia recurrente es el principal motivo por el que las personas acuden a terapia. Y estas conductas además suelen precipitarse por cuando se da una situación de abandono o de rechazo. Las personas con TLP suelen tener un estado de ánimo disfórico y que suele pararse o que suele interrumpirse este estado de ánimo disfórico por episodios de ira o de miedo extremo, así como de pánico o desesperación. Y es bastante poco habitual que se alivien con momentos de bienestar o de tranquilidad. Son además individuos que se aburren con mucha facilidad y que están constantemente buscando formas de entretenerse para aliviar esa sensación crónica que tienen de vacío existencial. Suelen tener muchas dificultades para controlar su ira, lo que les hace tener episodios de agresiones verbales y explosiones a nivel emocional, sobre todo con las personas de confianza, ¿vale? Con esas personas que ellos ven como, o ellas ven como sus cuidadores o cuidadoras. El problema es además que más tarde, cuando esto sucede, empiezan a sentir sentimientos de culpa y de vergüenza, lo cual refuerza esa autoimagen que tienen de que son malas personas y de que no merece la pena estar con ellas. También considero importante resaltar que pueden aparecer en episodios de estrés muy extremo ideas paranoides y despersonalización, sobre todo cuando se produce ese abandono real del que tanto miedo tienen, y se suele solucionar cuando la persona que ellos consideran que la ha abandonado vuelve a sus vidas. Estos episodios duran minutos e incluso horas y son episodios de una alta intensidad. Vale, y ahora seguramente te estás preguntando, ok, pero ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se produce esto? Pues desgraciadamente una de las causas más habituales es que nuestros padres padezcan la enfermedad. Sí, el TLP tiene un componente hereditario y de hecho el DSM-5 nos dice que si tus padres, o bueno, uno de tus padres tiene TLP, probablemente tú tengas como 5 veces más probabilidades de desarrollarlo. Además, también hay más posibilidades de desarrollarlo si los progenitores tienen otros trastornos, como puede ser trastorno bipolar o abuso de sustancias. Como factor de riesgo destaca también el haber tenido una infancia traumática. Si en tu infancia has sufrido maltratos o abusos de todo tipo, ¿vale? No voy a decir el tipo de abuso que es el habitual, porque YouTube se enfada, ¿vale? Pero ya sabéis de lo que estoy hablando. Y cabe destacar también que hay una diferencia muy grande en cuanto al género, ¿vale? Y es que el 75% de las personas que tienen trastorno límite de la personalidad son mujeres. Aunque esto no quiere decir que no se den hombres, ¿vale? O sea, puede darse los dos, pero es verdad que hay más mujeres que hombres que padezcan este tipo de trastorno. El TLP o la TLP o el TLP. El trastorno límite de personalidad suele producirse o suele tener su pico o su mayor intensidad cuando la persona es adulta joven, ¿vale? Y conforme va subiendo la edad, va disminuyendo el riesgo
o todos los riesgos asociados a este trastorno. En cuanto a cómo mejora la terapia, pues las personas que padecen TLP y comienzan a ir a terapia suelen notar mejoría o suelen mostrar mejoría, mejor dicho, en el primer año de tratamiento, más o menos, en algún punto del primer año de tratamiento. Aunque esa tendencia que tienen las personas con TLP para vivir todo con mucha más intensidad, esas emociones tan vívidas, tan intensas, les suele durar para toda la vida. Así como actuar de forma impulsiva es también una característica que no suele irse. Es posible que se reduzca en alguna medida, pero suele perdurar para siempre, ¿vale? Durante toda su vida, aunque ya haya pasado por terapia y demás y muestre mucha mejoría. En torno a los 30 años, en la década que va de los 30 a los 40 años, es cuando las personas con TLP empiezan a mostrar una mayor estabilidad en cuanto a relaciones y en cuanto a su vida laboral, ¿vale? Es como su mejor momento y es el momento en el que ya tienen menos problemas de este tipo, ¿vale? Esa década de entre los 30 y los 40 años. Vale, entonces, ¿cómo se trata el trastorno límite de la personalidad? Te estarás preguntando, porque ya habéis visto que es chungo, es un problema muy gordo y no se habla casi, insisto. Pero bueno, vale, pues antes de pasar al tratamiento en sí, voy a hacer aquí un disclaimer, ¿vale? Da igual que te identifiques con algunas de las cosas que he dicho en el vídeo. Da igual que creas que tienes un trastorno límite de la personalidad por esto, ¿vale? No cojas un manual del DSM-5, como te acabo de nombrar, o le des a tu primo el DSM-5 y le digas que te diagnostique a él, ¿vale? No lo hagas, no te autodiagnostiques, no le digas a tu primo que te diagnostique, no le digas a tu amigo que te diagnostique, no te diagnostiques tú solo o sola, ¿vale? Si realmente crees que necesitas ayuda, encuentra a un profesional, un especialista, un psicólogo especializado en el trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Y ahí que te hagan una evaluación. Esta persona te va a hacer una evaluación, te va a dar un diagnóstico real, ¿vale? Y te va a dar una serie de pautas y vas a seguir con él un proceso terapéutico para que acabes superando este trastorno, acabes tratando tu trastorno como tiene que tratarse, ¿vale? Adaptándose a tu situación personal. El TLP se suele tratar con psicoterapia, ¿vale? Y al menos en España la corriente predominante es la terapia cognitivo-conductual. En este tipo de terapia se trabajan los pensamientos irracionales y se tratan de reducir las conductas impulsivas y sobre todo las conductas dañinas con tu propio cuerpo, hacia tu propia integridad física, ¿vale? Y bueno, en este vídeo no te voy a desglosar todo un tratamiento psicológico y en qué consiste y qué fases tiene y demás, ¿vale? Porque no creo que venga al caso, pero sí que creo que es conveniente tener en cuenta que cuando una persona desarrolla un trastorno psicológico, no es como cuando te rompes una pierna, que se pone una escayola y ya, ¿vale? Cada persona es un mundo y cada caso clínico es un mundo también, ¿vale? Es verdad que en psicología, en psiquiatría, se ponen etiquetas para que entre profesionales entendamos bien qué es lo que estamos tratando y a dónde nos estamos dirigiendo. Si yo, cuando hablo con un colega profesional sobre un caso, le tengo que explicar todos los síntomas, toda la situación del caso, va a ser un jaleo. En cambio, si le digo, pues mira, a esta chica, pues yo creo que, vamos, el diagnóstico que le he dado es un TLP, ¿vale? Un trastorno límite de la personalidad, y ahí ya, mi pana, el psiquiatra o el psicólogo o lo que sea, ya en su cabeza tiene, vale, el TLP está asociado a esto, a esto, a esto y a esto. Y de ahí ya se puede trabajar sobre el caso concreto, ¿vale? Pero cada caso es un mundo y cosas que en otros casos no se dan, en este sí, y cosas que en otros casos sí se dan, en este no, ¿vale? Y eso pasa con absolutamente todos los trastornos mentales, porque al final las personas están sujetas tanto a su historial de aprendizaje, como a sus circunstancias actuales, como al contexto social en el que viven, y bueno, un largo etcétera, ¿vale? A veces se utiliza también la farmacoterapia. La farmacoterapia consiste en darle medicamentos para paliar algunos de los síntomas más graves que tiene el trastorno límite de personalidad, pero no existe una pastilla, ¿vale? O un medicamento concreto que sirva para el trastorno límite de personalidad. Como digo, es cuando la situación está muy grave y la persona requiere de algún medicamento para equilibrar un poco las cosas, entonces es cuando se utiliza la farmacoterapia. Pero no hay un tratamiento farmacológico específico para este tipo de trastorno,
Por último, existe también la hospitalización. Como os he dicho, es bastante habitual que la persona se haga daño e incluso amenace con quitarse la vida. Por ello existen medidas de contención en las que se hospitaliza a la persona para vigilarla y para prevenir que se haga daño. Para acabar el vídeo me gustaría deciros que, además, el trastorno límite de personalidad a menudo se presenta junto con otros trastornos como el trastorno bipolar o la depresión. Si el trastorno límite de personalidad, o bueno, la persona cumple los criterios del trastorno límite de la personalidad, pero también el del trastorno bipolar, se pueden diagnosticar ambos juntos. Lo único es que a veces, a pesar de que cumplen los dos, es algo transitorio. Por ello, conviene estudiar bien el historial de la persona para saber si realmente padece trastorno límite de la personalidad o simplemente es un episodio derivado de la depresión o del trastorno bipolar. Bueno, si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si te apetece que hable de algún otro trastorno, puedes dejármelo en los comentarios, ¿vale? Algún otro trastorno que te interese o que te genere curiosidad y nunca hayas sabido mucho sobre él. Sé que me ha quedado un vídeo un poco serio, pero es que el tema es serio, no me puedo poner a hacer chistes sobre esto, está feo, está muy feo, ¿vale? Es que me autofuno yo, ¿sabes? O sea, no creo que esté bonito que yo esté haciendo divulgación. Otra cosa es otro contexto, ¿vale? Pero si estoy haciendo divulgación sobre salud mental y tal, que yo venga aquí y te tire un chiste de esto, está feo, ¿vale? En fin, en cualquier caso, si te ha molado el contenido y te gustaría pues seguir viendo este tipo de cosas, suscríbete al mejor canal de psicología en español y pues yo qué sé, ya está. Tampoco hay más. Hasta la próxima.